Apreciados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente me hago presente en este hermoso sábado y saludándolos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente por este medio para presentarles un tema concerniente al primer Adán y el segundo Adán. Bien, hoy en este estudio encontraremos qué sucedió con el primer Adán y qué sucedió con el segundo Adán, o cómo el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este estudio vamos a analizar a la luz de la palabra. Bien, y para esto, pues les invito por fe a acercarnos al santuario celestial y pedir la dirección del Espíritu Santo. Glorioso eterno Padre, tú que moras, habitas en tu santuario celestial. En este momento me acerco, Señor, por fe, confiando siempre en los méritos de tu Hijo amado. Oh Señor, no tengo nada de bueno que darte hacia ti, pero vengo confiando en la justicia perfecta de tu Hijo amado y en su sangre, que nos limpia de toda maldad. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en este momento, para que tu palabra que se va a presentar sea entendida y comprendida y también dado a conocer con claridad. Te lo pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio a través de este medio. Bendice a muchos de los oyentes en diferentes lugares. Tu palabra que debemos meditar es el único, Señor, a nivel de este mundo, de este planeta Tierra, que debe deleitarnos, que debe regocijarnos, que debe darnos la felicidad verdadera. Oh Señor, te lo pedimos en este momento. Danos tu Espíritu Santo, tus ángeles también, guíen este estudio y bendice, Señor, a muchos de tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Recuerden que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5 y versículo 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces es muy importante escudriñar las escrituras. Y Timoteo capítulo 2, versículo 3 seguido al 4 dice, porque este es bueno delante de Dios, el cual Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es muy importante conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es muy de suma importancia. Bien, ahora vamos a poder analizar el tema que ya fue anunciado acerca del primer Adán y el segundo Adán. ¿Qué sucedió con el primer Adán y qué sucedió con el segundo Adán? O como el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, si bien muchos de los cristianos ya saben que es el primer hombre que fue creado en este planeta Tierra. Bien, pero vamos a empezar haciendo algunas diferencias entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Vamos a hacer algunas diferencias a la luz de la Biblia. El primer Adán y entre el segundo Adán. 7 diferencias vamos a ver en este momento. Y comencemos con la primera diferencia. Y para eso tenemos que entrar en el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. Vamos a ver la primera diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En Génesis, capítulo 1, el versículo 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad
y multiplicaos. Entonces, mi hermano, aquí vemos que al primer hombre Dios lo creó como un hombre maduro, perfecto, no tuvo que nacer y crecer, no tuvo la necesidad de nacer y crecer, lo hizo perfecto y maduro. Y vamos a ver del segundo Adán, la diferencia en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, el capítulo 1, el 18 y seguido al 20. Mateo 1, versículo 18 y seguido al 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es nacido del Espíritu Santo es. Entonces vemos aquí en esta parte con claridad, nos dice que Jesús, o sea, que el segundo Adán fue engendrado o tuvo que nacer, a diferencia de Adán. Entonces aquí vemos que es engendrado, tuvo que nacer, después que tuvo que crecer y formar también un carácter. Vamos a ver en Lucas capítulo 2 y versículo 6 seguido al 7. Capítulo 2, versículo 6 seguido al 7. Dice así. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos aquí que este segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, tuvo que nacer, en cual el primer Adán no nació, fue creado un ser maduro, perfecto, y no tuvo la necesidad de nacer ni crecer. Ahora, vamos a ver rápido nomás la segunda diferencia. En Génesis, capítulo 1, versículo 31. A ver, Génesis, capítulo 1, versículo 31. Otra diferencia del primer Adán, al contraste con el segundo Adán. 1:31 dice así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, cuando fue creado Adán, sobre él no pensaba ninguno de los efectos del pecado. Entonces, todo era perfecto. Todo era perfecto. Entonces, vamos a ver la diferencia del segundo Adán. Por eso dice acá en esta parte, y vio Dios que todo había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, todo lo que había hecho era perfecto, era bueno. Ya. Vamos a ver en Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Ahora, veamos la diferencia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, el capítulo 53, versículo 3 seguido al 4. Ya, dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como escondido de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, entonces vemos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí que dice era despreciado y desechado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, cuando Cristo
revistió su divinidad con humanidad. Vemos aquí, aceptó los defectos del pecado como vigor físico y mental y disminuidos. Entonces acá vemos, aquí nos habla, dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él tenía sentimientos, entonces también él se dolió. Y en cambio, en el primer Adán hemos visto la segunda diferencia, que el primer Adán, en él no pensaba ninguno de los efectos del pecado. Entonces él era santo, pero en Jesús también fue santo, pero en él también pesaba, como dice acá, los efectos del pecado como vigor físico, mental y disminuidos. Ahora veamos la tercera diferencia. Fue colocado en el huerto del Edén. Veamos este punto importante. Fue colocado en Génesis 2, capítulo 8, versículo 15. Ahí encontramos que él fue colocado en el huerto del Edén y estaba rodeado de la gloria del Edén. Los animales no eran salvajes. Allí, entonces, los animales no eran salvajes. A diferencia del segundo Adán, cuando fue atacado por el tentador, Cristo estaba en el desierto y rodeado de fieras salvajes. Eso nos habla Lucas capítulo 4, versículo 1 seguido al 2 y Marcos 1, 13. Dice así esta parte. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. ¿Con quién estaba? Aquí encontramos que había fieras. A diferencia del primer Adán, entonces en la tercera diferencia hemos encontrado que Adán no había animales salvajes, pero en nuestro Señor Jesucristo sí, él sufrió esta parte o estaba rodeado de fieras. Dice. Ahora, cuarta diferencia. Cuando el tentador atacó a Adán, él no tenía hambre. Eso nos dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Porque Adán tenía todo para comer. Entonces, Adán tenía todo para comer. Cuando Satanás tienta a Adán, él tenía todo para comer. Pero vamos a ver, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando el tentador atacó a Cristo, estaba con la angustia del hambre que carcome su estómago, pues había ayunado 40 días. Eso nos habla en Lucas capítulo 4 y versículo 2. Lucas capítulo 4, el versículo 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. No comió nada por 40 días y estando en esa situación de 40 días sin comer, fue tentado. Pero a diferencia del primer Adán, no tenía hambre, fue tentado cuando él no tenía hambre, pero Jesús sí. Entonces vemos un contraste, vemos una diferencia entre el primer y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Quinta diferencia. Adán solo podía ser tentado en un lugar justo al árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiera ciertamente morirás. Entonces Adán solo podía ser tentado en un lugar justo, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver la diferencia en esto en nuestro Señor Jesucristo. Quinta diferencia. El tentador buscaba toda ocasión de lugar para atacarle y también usaba los seres humanos como instrumentos para tentarle. Entonces vemos una gran diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Sexta diferencia. Adán, Dios lo puso como Señor de todo que había creado. Entonces, como Señor de todo. Por lo tanto, entonces, era rico de bienes terrenales.
A ver, vamos a ver en esta parte Génesis capítulo 1 y versículo 28. 1, el versículo 28. Y los bendijo Dios y los dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y subjuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Adán fue señor, fue hecho señor, rey de este planeta Tierra. Entonces fue rico en gran manera porque él era señor o dueño del planeta Tierra. Vamos a encontrar una diferencia en nuestro Señor Jesucristo. Cristo, para salvarnos, siendo rico, se hizo pobre, tanto que no tenía dónde recostar su cabeza. Eso nos habla Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bien, entonces vemos acá que él no tenía en dónde recostar su cabeza, a diferencia del primer Adán, y dependía de la hospitalidad de otros. Lucas 8:2 nos habla al respecto. Bien, estamos viendo la sexta diferencia. Vamos a ver la séptima diferencia y última por el momento. La séptima y última diferencia. Adán no tenía las flaquezas y debilidades de la humanidad como cansancio, tristeza y llanto. Génesis 1:31. Pero Jesús tomó sobre sí las flaquezas y las debilidades de la raza humana. Supo lo que era tener hambre, cansancio y llanto. Isaías capítulo 53 y versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces vemos que aquí fue pasado por el maltrato. Hemos visto Isaías 53:8. A ver, Juan capítulo 11 y versículo 35. Dice así: Jesús lloró. Entonces Jesús también lloró. Tomó sobre sí las flaquezas y debilidades de la raza humana. Supo lo que era tener hambre, cansancio y llanto. Y Lucas 19:41. Entonces que hemos visto también que él pasó hambre o ayunó 40 días. 40 días también pasó hambre y estando en eso fue tentado. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, hemos visto en este momento 7 diferencias tan contrastes entre el primer Adán en contraste con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en esta parte, hemos analizado en esta parte estas diferencias. Bien, ahora continuemos hablando de estas enseguida, estas preciosas partes. Vamos a ver las consecuencias de su desobediencia a la ley de Dios. Veamos. El primer Adán, lo que desobedeció, hermanos, fue a la ley de Dios. Cuando Dios dio un mandamiento: de todo árbol vas a comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces él estaba desobedeciendo a la ley de Dios. Y usted puede decir: ¿y cómo confirma con la Biblia que él desobedeció o infringió a la ley de Dios? Para eso hay que tener un concepto claro que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley o infracción de la ley. Entonces hay que descubrir si Adán pecó. En Génesis capítulo 3 y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí dice comió del fruto. Al comer
del fruto pecó porque estaba codiciando. Y en la ley en la ley de Dios, de los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice no codiciarás. Entonces, al desobedecer, estaba transgrediendo la ley. Y en Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice, por el pecado de un hombre vino la condenación y la muerte a todos los hombres. Entonces vemos con claridad que Adán pecó. Y si pecó Adán, transgredió la ley de Dios. Entonces, la consecuencia de su desobediencia a la ley de Dios. Veamos. Por lo tanto, dice Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuantos todos pecaron. Bien, entonces el pecado entra por Adán. Y por el pecado de Adán viene la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por consecuencia todos pecaron. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, el pecado es transgresión, infracción a la ley. Entonces, mi hermano, es muy importante detallar que el primer Adán pecó. Y como pecó, transgredió la ley de los 10 mandamientos. Definición del pecado y su consecuencia. El pecado es transgresión a la ley, según Primera de Juan 3:4. ¿Y qué paga da el pecado? La paga del pecado, mi hermano, es la muerte. Y no solamente la muerte primera, que es el descanso, sino la muerte segunda, que es la muerte eterna, según Romanos 6:23 y Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Bien, vamos a seguir leyendo algo muy importante, esta parte que dice. Como consecuencia de su desobediencia, Adán perdió todos los requerimientos de la ley de Dios. Su desobediencia fue reemplazado por una disposición inherente a la desobediencia. Entonces, su obediencia fue reemplazado por una disposición inherente a la desobediencia. Por cuanto las intenciones de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Entonces, su obediencia fue reemplazada por la desobediencia. Es por eso que después del pecado, dice esta parte el apóstol Pablo en Romanos 8:7, vamos a entender el texto, por cuanto las intenciones de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando dice de la carne, estoy hablando de mí. Entonces, es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Bien, el amor fue sustituido aquí en esta parte por el odio. Ahí vemos que dice, es enemistad. Ahora el hombre viene a ser enemigo de Dios. Por eso dice esta parte que el amor fue sustituido por el odio. Adán por naturaleza pasó a odiar la ley que antes amaba. Primero, cuando fue creado Adán, antes del pecado, él amaba la ley. Y después del pecado, viene a odiar a la ley. No solamente Adán quedó en esa condición, sino toda la descendencia, toda la raza humana. Entonces, toda la descendencia de Adán, es decir, toda la familia humana por causa del pecado de Adán. Por causa de ese pecado, todos vienen a ser como Adán. De esta manera, Adán y su descendencia, sigue diciendo, por la naturaleza se constituyeron en antinomianos. ¿Qué es la palabra antinomianos? Antinomianos es una frase que se lo llama que no quieren saber o que no se quiere saber nada de la ley, que está contra de la ley, que se
odia la ley, pero por naturaleza soy antinomiano o somos antinomianos. Por eso dice esta parte, de esta manera Adán en su descendencia por naturaleza, escuchemos esta frase, dice, por naturaleza se constituye en antinomianos. Luchamos contra la ley, sea contra la ley y contra un mandamiento específico de la ley. Entonces luchamos contra la ley por naturaleza. Al luchar contra la ley, el hombre lo único que hace es manifestar su disposición inherente a la desobediencia. Entonces se dispone, si lucha contra la ley, está disponiendo una situación inherente a la desobediencia. Bien, vamos a ver. Si Adán, mi hermano, fue el padre de este planeta Tierra, Adán, padre y representante de la raza humana, Adán fue creado. ¿Cómo fue creado Adán? Adán fue creado perfecto, sin mancha de pecado. Dios lo puso en este mundo como padre y representante de toda la raza humana. Eso nos habla Génesis capítulo 1 y versículo 28. Incluso Adán fue puesto el rey o señor de todos los seres humanos o de la especie humana. Para que la desobediencia de Adán sea sin mancha de pecado, dependía de que Adán, en su calidad de padre, se mantenga sin mancha de pecado. Entonces, si Adán quería tener descendientes santos, justos y perfectos, él tenía que mantenerse en santidad y en perfección y no tener ninguna mancha de pecado. Y para esto, Adán tenía que cumplir con la condición de obedecer perfectamente a la ley de Dios. Por eso se lo dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. De todo árbol vas a comer, más de este no. Él tenía que sencillamente obedecer, pasar la prueba, obedecer. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán? Si bien ya se dijo, pero vamos a confirmar un poco más, Adán desobedeció. Génesis 3:6. Nos encontramos que Adán comió del fruto prohibido, del fruto que fue dado como prueba a él que no comiese. Pero él comió. Entonces desobedeció, codició al fruto y comió y desobedeció y pecó. ¿Y qué es el pecado? Infringió la ley o transgredió los santos requerimientos. Al desobedecer, su naturaleza se depravó y quedó bajo la condenación de la ley de Dios. Como Adán era padre de toda la raza humana, ha quedado manchado por el pecado. Entonces Adán queda manchado por el pecado. Trae una generación manchada, como dice Deuteronomios 32:5. Entonces la generación o la descendencia ya viene manchado. Bien, si Adán estaba bajo condenación, por ende nosotros también. Eso nos habla Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres, y por cuantos todos mueren y todos pecan. Entonces, por el pecado de Adán, por consecuencia también, todos los que descendemos de Adán estamos bajo condenación. Dice la Escritura en Génesis capítulo 5 y versículo 3. Adán engendró hijos a su semejanza y conforme a su imagen. Entonces encontramos aquí con claridad. Y a los hijos que engendra Adán, ya no es imagen y semejanza de Dios, como fue creado él. Adán fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Si Dios es perfecto, Adán fue perfecto. Si Dios es santo, Adán fue santo. Si Dios es justo, Adán fue justo. Y entonces aquí vemos que después del pecado, Adán engendra ya no hijos santos, ya no hijos perfectos, ya no hijos justos, sino hijos imperfectos, hijos con tacha, hijos ya no justos, sino injustos. Por eso dice que él crea a sus hijos
a su imagen y a semejanza de él. Entonces, si después del pecado Adán ya fue pecador, entonces fue imperfecto, fue imperfecto, injusto, entonces sus hijos tienen que ser igual que él. Por eso dice Génesis capítulo 5:3 que fue que engendró a sus hijos a su semejanza y conforme a su imagen. Entonces, sus hijos es engendrado en pecado y condenados hasta hoy. Es decir, que los dones naturales o facultades espirituales que Adán poseía antes de pecar, que son la facultad mental, la facultad de la voluntad, la facultad física, las facultades del habla, la facultad de comer, la facultad moral. Todo esto se pervirtieron, se depravaron. Adán entonces todo esto se pervirtieron, se depravaron. La facultad mental, la voluntad, la facultad física y del habla, todo esto se depravaron. ¿Cómo es la facultad mental? Ahora Adán ya no pudo discernir entre lo bueno y lo malo. Se pervirtió. Entonces, la facultad de la voluntad, su voluntad fue hacer el mal. La facultad física, entonces la facultad física engendra hijos que se llegan a envejecer. Adán también llegó a envejecer y llegó también a la muerte. ¿Cuál es la facultad del habla? Ahora la facultad del habla viene un habla de corrupción, un habla corrupto. Entonces, un habla corrupto. Vemos que cuando Dios buscó a Adán después del pecado, ¿qué dijo? La mujer que me diste, ella me dio de comer. Entonces, vemos aquí el habla de Adán está lleno para acusar a la pareja después del pecado. Ahora, o para condenar, ya no se hace responsable de su propio pecado, sino busca a alguien, busca excusa, se esconde en alguien. Aquí la excusa puso a la mujer. Ahora la facultad de comer. Entonces, la facultad de comer también se pervierte. La facultad moral. Entonces, en el hombre, después del pecado ya no hay moral, sino inmoralidad. Y así también, si somos descendientes de él, todos nosotros tenemos que hacer de la misma índole, vamos a llamarla así. Entonces, todas estas facultades se pervirtieron y se depravaron. Adán estaba dotado originalmente de facultades nobles. ¿Cómo estaba dotado Adán? Sus facultades eran nobles, de una mente bien equilibrada. Era perfecto en todos los sentidos. Estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios eran santos. Pero todas estas facultades, por causa del pecado, de su desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo tomó lugar del amor. Eso nos habla Camino a Cristo, la página 9 y el párrafo 1. La hermana Huay también nos habla al respecto. ¿Qué pasó con el amor que él tenía? Al principio o antes tenía el 100% de amor y 0% de egoísmo. Y después vino a sustituir el amor por el 100% de egoísmo y 0% de amor. Entonces, tanto ha depravado el pecado. Y Conflicto de los Siglos, la página 588 nos dice que la naturaleza de Adán se debilitó tanto por causa de la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás. ¿Qué es un cautivo? Un cautivo. Adán fue hecho rey antes del pecado, rey gobernante de este planeta Tierra o de la raza humana. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Fue hecho cautivo de Satanás. ¿Y qué es un cautivo? Un cautivo es un esclavo. Ahora Adán viene a ser esclavo de Satanás. Entonces, si es esclavo de Satanás, su amo llegó a ser Satanás. Entonces, Conflicto de los Siglos nos habla, fue hecho cautivo
por Satanás. Y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. Entonces, ¿por qué dice hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial? Si Dios no hubiera intervenido de una manera especial, él para siempre hubiera sido cautivo de Satanás y siendo amo de Satanás. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo nuevamente para ser cautivo, o vamos a decir, para ser servidor de Cristo, o ser nuevamente hijo de nuestro Señor Jesucristo. La inmortalidad prometida, sigue diciendo la cita, la inmortalidad prometida al hombre, la condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. La inmortalidad prometida al hombre, o la condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Claro que sí. Adán no podía transmitir a su descendencia lo que ya no poseía. Como él ya no poseía tal vez perfección, santidad, él ya no podía transmitir, sino tenía que transmitir lo que él ya poseía. Las facultades naturales no pudo desarrollarlos, y no pudo desarrollarlos, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios por el sacrificio de su Hijo no hubiese puesto la inmortalidad al alcance. La intervención de Dios, vamos a ver la intervención de Dios. Es por eso que Dios, por amor a este planeta Tierra, tuvo que hacer algo: enviar a su propio Hijo, enviar a su Hijo amado, enviar al segundo Adán, vamos a llamarlo así. Cristo fue como el segundo Adán. Como hemos visto esa parte, algunas diferencias en el primer Adán, entre el segundo Adán, que es Cristo, que hubo unas diferencias, que Adán fue tentado, pero Jesús también fue tentado, claro, con grandes diferencias. Entonces fue tentado en todo, así como Adán. Entonces Dios tenía que enviar a su Hijo a este planeta Tierra. Por eso dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios vio que este planeta Tierra, por consecuencia del pecado de Adán, estuvo en una perdición. Estuvo en pecado, y estuvo tal vez una raza pecaminosa. Entonces Dios amó al mundo que estaba en pecado. Por eso dice, porque de tal manera amó al mundo, que envió a su único Hijo, para que todos aquel que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por eso, mi hermano y mi amigo, nos conviene en este momento entender y comprender, analizar algo de nuestro Señor Jesucristo, algo del segundo Adán que estamos hablando. Vamos a leer en esta parte una cita muy preciosa en Mensajes Selectos. En Mensajes Selectos, la página 315, el párrafo 2. Mensajes Selectos, el tomo 1. A ver qué nos dice al respecto. Ahora vamos a entrar a hablar acerca del segundo Adán. Cristo como el segundo Adán. La sierva Joay nos dice aquí, así de esta manera: Cristo como el segundo Adán. ¿Qué contraste del segundo Adán cuando fue al sombrío del desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás? Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física, y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta que el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y al fin, dice, y al fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Por eso se dice también otra cita, que Cristo vino a engendrarse en esta tierra después de 4000 años de degeneración. Él tomó la naturaleza humana
y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degeneración en que el pecado lo había sumergido. Imagínense que Jesús viene después de 4000 años. La degeneración ya era, o sea, la degeneración era más incluso que cuando Adán ya inició, después de 4000 años. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, nos cita también Hebreos 5:9, que vemos que Jesús se hizo hombre para que de esa manera pueda salvar a este planeta Tierra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, mis hermanos, aquí vemos en esta cita, la hermana Joy que nos habla, Cristo como el segundo Adán. Bien, entonces así hemos visto en esta parte, Cristo como el segundo Adán, Él viene a nuestra generación o viene a tomar la raza humana después de 4000 años de degeneración. Entonces se apropió de nuestras debilidades y todo eso, pero Él sin pecado. Él tenía que ser perfecto ante la humanidad degenerada. Perfecto. Estaba en medio de los pecadores, pero en medio de los pecadores, para rescatarnos, Él tenía que mantenerse sin mancha. Entonces nos conviene saber, estudiar acerca del segundo Adán. Si hemos visto que el segundo Adán es Cristo Jesús, ya, esta es nuestra vía de solución o nuestra vía de escape para el pecado. Si vemos que en el primer Adán todos pecamos y estamos condenados a muerte y tenemos que ver que la solución es Cristo, que en Cristo todos tenemos la esperanza de la vida eterna. Nuestra vía de solución para el pecado. Dios preparó para la raza humana una vía de solución o una vía de escape para el pecado. Esa vía de solución es Cristo como hombre. Entonces, recordemos esta expresión que dice Cristo como hombre. Cuando Él vino, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, en Gálatas 4:4 encontramos aquí que su nacimiento tiene que ser de una mujer. Tenía que ser engendrado. Y usted dirá, ¿por qué tiene que ser engendrado? Porque en realidad Él toma la degeneración del hombre después de 4000 años. Entonces, ¿por qué tiene que ser engendrado? Porque el hombre de este planeta Tierra, después del pecado de Adán, entonces viene a ser tal vez engendrado. O sea, nosotros nacimos de una mujer, somos engendrados en una mujer. Entonces, y así de esa manera somos una descendencia en una mujer. Ya no que a diferencia que tal vez a Adán, cuando fue creado al principio, Dios lo creó tal vez sin nacer, sin nacer, sin nacer, tal vez sin crecer, sino lo formó un ser humano maduro y perfecto. Pero después del pecado ya venimos, entonces Adán engendra hijos a su imagen y a su semejanza. Entonces así también Jesús tenía que ser engendrado en una mujer, tenía que nacer y crecer y vivir para obedecer perfectamente los santos requerimientos de Dios. Bien, entonces segundo Adán, Cristo Jesús. Dice esta parte,
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, Él tenía que nacer de mujer, así como nosotros también que nacemos de mujer. Él también toma ese nacimiento de una mujer. Cristo nació en el año predicho, que estaba allá bajo la profecía de Miqueas, y también murió en la fecha predicha, y su muerte incluso estaba en profecía. ¿En dónde encontramos esto? En Daniel capítulo 9 y versículo 25 y versículo 27. Ahí nos habla de esto. Entonces, inclusive en las horas y días establecidos y que fueron profetizados. Él murió, nació en la fecha predicha y muere también en lo que estaba predicho en la profecía. El día y la hora que estaba profetizado, Él murió tal como estaba marcada en las profecías que fue dicho por Dios a través de los profetas. Dios ha dado a la raza humana caída otro padre. Entonces Cristo se hace nuevamente el padre de la raza humana. Si Adán era el padre de la raza humana, pero perdió eso por su pecado, ahora viene este segundo Adán, que es Cristo Jesús, a ser el padre de la raza humana. Ya, ahora, pero hay que ver estos conceptos a la luz de la Biblia. Ya, nos dice esta parte en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice esta parte: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y dice, y llamarse su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este hijo que nace, tiene que ser su nombre consejero, y también dice esta parte, Padre eterno. Entonces, Jesús es nuestro Padre. Rescata a lo que el primer Adán lo perdió. Dios dio a su Hijo. Cristo vino a ser la cabeza y el nuevo Padre y el representante de la raza humana. Entonces Cristo viene a ser el nuevo Padre. Ahora, por la ley de la paternidad llegamos nosotros a ser pecadores. ¿Por quién? Por el primer Adán. Entonces, por la ley de la paternidad, que es el primer Adán, llegamos a ser pecadores. Ya, ahora, a diferencia, y por esa misma ley de la paternidad, somos contados como vencedores. ¿Por quién? Por el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Pero vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nos habla con claridad que en Adán, los descendientes de Adán, todos estamos condenados a muerte. Pero en Cristo Jesús, en nuestro nuevo Padre, que es Cristo, todos tenemos la vida, incluso la esperanza de la vida eterna. Cristo, como el nuevo Padre, representante de la raza humana, para sus hijos hizo lo siguiente: vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios en esta tierra. Entonces, él tenía que vivir a perfección, sin tacha alguna. Cristo, como el nuevo Padre de la raza caída, tenía a su cargo la responsabilidad de obedecer en forma perfecta y perpetua a la ley de Dios, no pecar en ningún punto, porque la ley lo que pide del hombre es obediencia perfecta, así como pidió de Adán, que él tenía que obedecer perfectamente. Pero Adán lo perdió. Por consecuencia, todos nosotros somos pecadores. Entonces, para rescatarnos de este pecado, Cristo tenía que obedecer perfectamente los santos requerimientos. Y no lo hizo para sí mismo, sino para todos nosotros. Por eso Juan capítulo 17 y versículo 19 dice que Él
se santifica en sí mismo, pero se santifica para que nosotros seamos santos en Él. Bien, como la nueva cabeza y representante nuestro, Él rindió a la ley la obediencia que ella demandaba en todos sus aspectos. En Isaías capítulo 42 y versículo 21 encontramos estas frases, y Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Y Él obedeció perfectamente hasta la muerte, hasta que Él murió. Entonces, hasta que dijo consumado es, Él no hubo en el pecado. Vamos a confirmar esta parte en Filipenses capítulo 2 y el versículo 8 dice así. Y estando en la condición de hombre, recuerden que Jesús, como hombre o como tomó la degeneración humana, después de 4000 años, se hizo hombre como nosotros, nació de una mujer como nosotros. Por eso dice esta parte, esta expresión, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces, vemos con claridad esta parte del apóstol Pablo que nos dice que él fue así como hombre, así como Adán fue hombre de carne y hueso, así también Cristo, el segundo Adán, también se hizo de carne y hueso, incluso tenía que nacer de mujer, hacerse tal como nosotros, pero él fue obediente. Él fue obediente hasta la muerte. Él no pecó. Bien, seguimos esta parte. La obediencia de Cristo es como si fuera la obediencia de cada uno de nosotros. Esa obediencia, hermanos, es como fuera nuestra obediencia. Eso es lo más importante, como fuera nuestra obediencia. Cuando Cristo obedeció a la ley de Dios, es como si nosotros hubiéramos obedecido perfectamente. Así también, por la obediencia de uno, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:19, ese uno es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Serán, la palabra serán tiempo futuro. Entonces, hermanos, cuando Él vuelva por segunda vez, la promesa es que Él nos va a vestir de inmortalidad. Nuestra mortal nos va a vestir de inmortalidad y nuestra corrupción de incorrupción. Entonces, cuando vuelva por segunda vez, seremos santos, justos, perfectos, tal como Adán fue antes del pecado. Así también esa es la promesa de este segundo Adán, que es Cristo Jesús, hacernos justos, perfectos y sin pecado. Hoy estamos viviendo la vida de la santificación. Y en Cristo, por fe en Cristo, siempre pedir la unción del Espíritu Santo. Bueno, volvamos al tema. Así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Nos habla la segunda venida de Cristo. Murió para pagar toda la deuda de sus hijos. ¿Por qué dice toda la deuda de sus hijos? En el lugar llamado la calavera. Eso nos habla Lucas 23:33 y también el versículo 44 seguido al 46. ¿Por qué dice esta parte? Murió para pagar la deuda. Recuerden, hermanos, que Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la deuda para pagar el pecado es mi vida, que yo tengo que morir para pagar mi deuda. La deuda, o para pagar mi pecado, o sea, para pagar el pecado que he cometido. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es paga? Es una deuda, pagar una deuda. Entonces, únicamente para pagar esa deuda, yo tengo que morir. Y Cristo pagó esa deuda. Este segundo Adán, que es Cristo Jesús, Él pagó esa deuda. Murió para pagar la deuda de sus hijos, de toda la raza humana. Cristo, como el nuevo Padre de la raza humana, no solo se comprometió a vivir una vida de obediencia perfecta, sino también pagar la deuda, toda la deuda acumulada de nuestras transgresiones. Dios, cuando aún éramos
impíos, cuando aún éramos ingratos, desobedientes, sin afecto natural, implacables, dispuestos a toda la obra perversa. Entonces Dios colocó sobre la nueva cabeza de la raza humana, el nuevo Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, esa cabeza de la raza humana, que es nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Eso nos habla Isaías 53:6. Él cargó todas nuestras flaquezas, todas nuestras rebeliones, cargó sobre sí, llevó. Y lo castigó en Cristo, así como dice Isaías. Incluso tenía que ser castigado Él llevando nuestras cargas, castigado Él llevando nuestras rebeliones. Este segundo Adán que pasó la prueba, que fue tentado en todo, entonces por Satanás, y no pecó, incluso tenía que llevar mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones, incluso fue castigado tal como dice Isaías 53:5, dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él llevó ese castigo. Dice el apóstol Pablo, también nos dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 4:25. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, no porque Él pecó. Jesús no pecó, sino Él murió por mis transgresiones, por nuestras transgresiones, por tus transgresiones. Romanos 4:25 nos habla al respecto. Entonces, Cristo con su muerte pagó nuestra deuda, la deuda. Él murió para librarnos de la condenación de la ley. Porque ¿cuál es la condenación de la ley? Que es la muerte segunda, porque la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23. Y salió victorioso de la tumba en la que había sido imputado. Entonces, no tan solamente murió, pagó la deuda con su muerte, pagó, la deuda está pagada, y también resucitó. ¿Para qué resucita? Para que tú y yo, si confiamos en Él plena y suficiente, que Él es nuestro único Salvador, también si llegamos a descansar de la primera muerte, resucitemos. Él es las primicias de la resurrección, como dice también el apóstol Pablo. Salió victorioso de la tumba, la que había sido sepultada, según Lucas capítulo 23, 52 seguido al 53, y Lucas 23, 1 al 6, vemos que Jesús resucita. Después de la resurrección se fue al cielo. Después de la resurrección se fue al cielo. Allí fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Claro que no se fue al instante al cielo. Después de 40 días ascendió al cielo. Él como sacerdote está trabajando a favor de sus hijos que por la fe lo siguen. Y los que se apropian de su obediencia que Él vivió. Su justicia inmaculada. Por eso eso nos habla San Juan capítulo 17, 9. Él no trabaja por el mundo, sino por los que han de creer en Él. Fe y Obras, la página 104, también nos habla al respecto. Así también, ofrece su sangre preciosa, que por los muertos, que Él experimentó para perdón. Hebreos 9:22, sin sangre no hay perdón de pecados. Efesios 1:7. Entonces la sangre es para remisión y perdón y limpieza de pecados. Y presenta estos dos méritos para ser aceptados y perdonados ante Dios y la ley, según Romanos 8:34. Muy bien, entonces hemos visto muy importante. El primer Adán pecó y somos nosotros todos una raza pecaminosa y todos somos condenados a morir. Pero el segundo Adán vino a nacer de mujer, vino a hacerse hombre como nosotros, fue tentado en todo, así como Adán. Claro, hay incluso un contraste más en Cristo, que fue tentado en todo. Entonces nació, se hizo hombre como nosotros, vivió perfectamente en medio de una raza contaminada, en medio de una raza
entre los seres humanos de una raza perversa y degenerada, pero Él vivió justo sin pecado. Justo sin pecado. Fue tan perfecto, cumplió los requerimientos de la ley, murió para pagar nuestra deuda y resucitó. Ahora está en el santuario celestial. Muy bien, hermanos. Hemos podido compartir en este momento acerca del primer Adán y del segundo Adán. Hemos visto las diferencias en el primer Adán y las diferencias en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que hay contrastes en el segundo Adán con el primer Adán. Bien, de esta manera hemos podido analizar. Vamos a agradecer al Señor por este estudio que se ha podido presentar en este momento. Gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de poder presentarme a través de este medio para hablar de tu palabra. No soy digno para acercarme delante de ti, oh Señor, pero vengo confiando en los méritos de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, que es como el segundo Adán, el quien vino a este planeta Tierra, Señor, a obedecer perfectamente los santos requerimientos y a morir. Y no vivió, Señor, una vida justa porque Él era pecador. No murió porque quería pagar su deuda de Él, sino murió porque quiso pagar la deuda de mí y de cada uno de estos seres humanos de este planeta Tierra, que somos pecadores. Te pedimos, Señor, estoy muy agradecido por este gran mensaje que ha sido presentado y que ha sido un alimento para mí. Y pido también que tu Espíritu Santo trabaje en cada mente presente y tu palabra sea tomada, Señor, como el primero en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas este mensaje y a cada persona presente también. Ayúdalos a tener el interés de escudriñar la palabra, como dice tu palabra, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de ti. Te lo pedimos, Señor, de tus favores. Todo esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.